La oración. La oración es la comunión, la plática que tú puedes tener como ser humano delante de la presencia de Dios. Así como hoy en día estoy hablando contigo y me estás escuchando, eso es la oración, pero es una plática con Dios. Por ejemplo, no abres tus ojos y empiezas a hablarle a Dios, darle gracias por la vida, por la salud, por la enfermedad, por las situaciones que estés viviendo día a día. Pedirle también la dirección a Dios. Darle gracias a Dios por la vida que te da. Si tienes dudas, si estás pasando pruebas, si estás pasando momentos difíciles, si estás pasando por situaciones que a veces son de vida o muerte, tú tienes que hablar delante de la presencia de Dios. Tienes que hablar con Él. Tienes que decirle, expresar tu soledad, expresarle lo que llevas en tu corazón y decirle, Señor, ayúdame, o el por qué me está pasando esto, por qué me está pasando aquello. Y Dios es fiel y verdadero y te va a dar la solución y la salida junto con la solución a ese problema que tú necesitas. Pero tienes que creer delante de la presencia de Dios. Tienes que creerle. ¿Por qué? Porque si tú hablas delante de la presencia de Dios, pero no crees en tu corazón, Dios no puede escuchar tu oración. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, que la fe es la certeza de esperar aquello que no vemos, de creer en aquello que la humanidad no cree, y que es imposible agradar a Dios si en nuestro corazón no hay fe. Si tú no crees en Dios, tú no puedes agradar a Dios. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere ayudar, Dios te quiere prosperar, pero si te falta fe, dice la palabra de Dios que es necesario pedirle la fe a Dios, decirle, Señor, auméntame la fe para que yo pueda creer en ti, para que yo pueda creer que tú estás aquí, para que yo pueda creer que tú existes, para que yo pueda sentir tu presencia, para que yo pueda escuchar tu voz, para que yo pueda hablar cada día más delante de tu presencia. Pero tienes que tener fe que tú estás hablando y alguien te está escuchando, y ese alguien es el personaje que es la presencia de Dios. Es importante que cada vez que te acerques a hablar ante la presencia de Dios, tú creas que Dios está ahí, aunque con tus ojos naturales no lo vas a ver. Pero si tú tienes la fe suficiente en tu corazón, en tu interior, tú vas a empezar a sentir la presencia de Dios. Es importante creer que Dios está escuchando tu oración. Es como, por ejemplo, dice la palabra de Dios que si tú le dices a una montaña, muévete de aquí para allá, la montaña se moverá, pero tienes que creerlo en tu corazón. Y lo mismo sucede en la oración. Dios ha levantado al paralítico, al muerto, al enfermo, al que está en la agonía, al que el enemigo muchas veces lo tiene en prisiones de oscuridad y de enfermedad. Pero el que ministra una oración debe de creer que Dios está escuchando su oración para poder obtener ese milagro delante de la presencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo mismo decía, ¿hasta cuándo? Le decía a sus discípulos, oh generación malvada y incrédula, he de estar con ustedes. ¿Hasta cuándo? Y decía, si tú tienes fe como el granito de una mostaza, tú le dirías a las montañas, muévete de aquí para allá, y las montañas se moverían.
Ahí nos enseña pues que cuando oremos delante de la presencia de Dios, debemos de creer que Dios está escuchando nuestra oración. Si tú estás pasando por una situación difícil, si se te murió un familiar, si estás enfermo, si el médico ya te desahució, si algún doctor te dice que ya no hay vida para ti, que ya no hay solución para tu enfermedad, para tu problema, tú tienes que creer en Dios que sí hay solución y que Dios está escuchando tu oración, porque Dios opera en milagros, señales, prodigios, en un entendimiento espiritual que el entendimiento carnal no lo comprendería. Te animo, amado hermano y hermana, que hagas oración terminando este video, pero que lo creas en tu corazón pidiendo por alguna necesidad y Dios hará un milagro en tu vida. Yo creo en los milagros porque creo en Dios. Suscríbete a este canal.